Hola chicos, muy buen día. ¿Están? ¿Cómo están chicos? Bien. ¿Qué aguantan la buena vida? ¿Quién es Scarlett? Ah, no manches. No lo sé, Que mi tal hermana. vez. Es que mi hermano ocupó la computadora y pues no le cambió el nombre. Vaya. Tomar la primera foto del día, que ya nos conectamos. Vamos a dar unos minutitos mientras yo voy tomando lista, ¿va? A dar unos minutitos para que se conecten. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue? Bien. Bien. Escucharon al secretario de Educación, ¿verdad? No. No. Excelente. No. Ay, no más. Excelente, dice. Así ya podré cotorrearlos. Estoy abriendo mi lista para de una vez ya tenerla aquí en la computadora. Con 2 minutos. Chicos, ya estuve revisando sus trabajos. Enviaron. Hay algunos muy buenos. Hay algunos un poquito menos buenos, pero todos son muy valiosos. Realmente, como les comentaba ayer, tienen que seguir escribiendo porque son buenos para escribir, chicos. Por ahí hubo, no voy a decir nombres, pero se lo puse ahí en la retroalimentación que suelo hacerles. Hay alguien que me escribió una especie de cuento, novela, buenísimo, me encantó, yo que soy fan de H.G. Wells, puse ahí que me lo recordaba mucho. Realmente sigan así, chicos. Ok, déjenme pasar listos. A ver, ya llegó Jonathan. Sí, ya llegó Jonathan. Ay, me choca mi computadora. Buenos días. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Cuenta la buena vida, Hernán. ¿Bien y usted? Mira, aquí echando. Aquí andamos. Excelente. Ya llegó Marianita, también ya llegó Está bien. Valeria Gastelum. Ya llegó mi hermano. ¿Dónde está mi hermana? Acá está mi hermano. Ya llegó Luis Gerardo. A ver, ¿quién más llegó? Carlos David. ¿Dónde está Carlos David? Está aquí. Va llegando el maíz. Ya tenemos a Ariadna y a Marianita. Ariadna. Luego tienen sueños y es la segunda clase, chicos. Ya nada más damos un minutito más y comenzamos. Tengo 9. A ver, 1, 2, 3, 4. Ya pasamos. Me encanta la foto de Chivita porque presume su celular. Bien, llegó José Manuel. Bienvenido, José Manuel. Y Abigail. Y milagro que José Manuel se nos une. Paulo. ¿Qué pasó con ese sueño, chicos? Yo no dormí nada. ¿Qué? ¿Sigues con tus problemas de sueño? Ese soy yo, No. Hernán. Ah, Por estar ok. viendo películas y series. Espero que haya visto el video que le mandé. Eso es lo importante. No lo vi. Ok, chicos, vamos a comenzar. Ahora sí vamos a tomar algunos apuntes.
¿eh? Que tengan sus, ¿no? El tema de hoy, el tema que vamos a ver el día de hoy es la economía durante el porfiriato, ¿vale? Ya en las clases anteriores vimos cómo Porfirio Díaz llegó al poder, vimos su lucha ideológica contra Juárez, cómo se oponía a esta dictadura de Benito Juárez. Vimos cómo a la muerte de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada toma la presidencia y cómo finalmente es derrotado por el general Porfirio Díaz, ¿no? 1876 toma el poder Porfirio Díaz, lo va a tomar por 4 años hasta 1880, va a dejar la presidencia y después de eso va a regresar a la presidencia para no dejarla hasta 1911. Cosa rara, chicos, pero cuando Porfirio Díaz comienza su periodo o su primer periodo de gobierno, lo hacía para si alguien pudiera cerrar ese micrófono, por favor, gracias. Hola Frida, bienvenida. Gabriel, por fin Gabriel, ya lo tenemos aquí. Gabriel, bienvenido. Entonces nos quedamos en que Porfirio Díaz primero va a tratar de hacer una cosa, va a tratar de unificar el país. Vamos a recordar nuestras clases anteriores. Había dicho yo, el país estuvo dividido desde que comenzó a ser México hasta la llegada de Díaz al poder. Liberales contra conservadores, centralistas contra federalistas, monárquicos contra republicanos, reformistas contra conservadores, en fin, siempre estuvo dividido. Incluso durante las guerras de invasión, el país estaba dividido. Solemos decir que el mexicano es muy unido en tiempos de catástrofe, ¿no? Y creo que en nuestros tiempos lo hemos visto, por ejemplo, con el último temblor que hubo. En fin, se vieron muestras. Yo creo que a ustedes también les tocó, aunque sean más pequeños, les tocó por ahí el caso del huracán allá en Guerrero, cuando desapareció literal un pueblo, explotó un cerro, se llenó tanto de agua que explotó ese cerro, y les tocó ver cómo México se unía para sacar adelante al país. Sin embargo, también en este momento, y por eso les dejé yo ayer ese trabajo de que lo vieran desde el futuro, también pueden ver cómo el mexicano está siempre desunido, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha visto esa desunión en las redes sociales? ¿Se han visto cómo todo el mundo se está peleando? Unos dicen que sí existe, otros dicen que no, pero además no se hace de una manera científica, no dan un argumento científico, simplemente se atacan entre la gente. ¿Se han dado cuenta de eso en las redes sociales, alguno de ustedes? ¿No? Ok, hoy no quieren participar, creo que sí vienen dormidos. No escuché, por favor, ¿me puede repetir, por favor? Que si se han dado cuenta cómo los mexicanos seguimos en esa división constante, en este caso en las redes sociales con la pandemia que estamos viviendo, seguimos desunidos, igual que comenzó en aquellos tiempos en el siglo XIX, a haber una división entre liberales y conservadores, etcétera. En estos momentos vemos que sigue esa división. ¿Lo han notado? Sí, porque ahorita están atacando a los médicos, ¿no? De que según están contagiados. Exacto, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver un claro caso. Gracias, Ariadna, muy valiosa opinión. Entonces, Porfirio Díaz va a tomar ese reto en sus manos. Porfirio Díaz va a decir, como mexicanos no podemos estar peleando. Recuerden que Porfirio Díaz peleó durante la intervención francesa contra el invasor francés, obviamente, contra Maximiliano, y él veía que había mexicanos que estaban del lado de Maximiliano y había mexicanos que había del lado de Juárez. Y para él, para Porfirio Díaz, en su mente era inconcebible que el mexicano estuviera constantemente desunido. En su mente, él determinó que
el hecho de que estuvieran peleando los mexicanos entre ellos se debía a que, a que había una desigualdad económica tremenda. Así que el primer paso para unir a los mexicanos va a ser traer inversión. Sin embargo, va a pasar un fenómeno muy interesante. Durante su primer gobierno van a ser lo que se conocen como años de vacas flacas. Va a haber una epidemia de viruela, 2 epidemias de viruela muy importantes, que van a acabar, la primera acabó con 28,000 niños mexicanos. Entonces, pues tenemos por ahí una pérdida importante de vidas. Vamos a tener sequías importantes, vamos a tener una epidemia de peste bubónica en Mazatlán, Sinaloa, vamos a tener huracanes, nevadas en Chihuahua, que van a perjudicar sumamente, de forma sumamente grave al campo. Entonces, Porfirio Díaz no lo va a lograr. En su segundo periodo, cuando regresa a la presidencia, para ya no dejarlas, vamos a tener lo que ahora vamos a conocer como los años de vacas gordas. La inversión, no solo la inversión extranjera, sino la inversión mexicana va a comenzar a crecer. Va a nacer una incipiente clase media. Porfirio Díaz va a mandar a un grupo de estudiantes a estudiar a Francia con la firme misión de aprender las nuevas teorías económicas, filosóficas, en fin, de todas las nuevas teorías que había en el mundo en ese momento, en Francia sobre todo, y traerlas a México. Y entonces, con la ayuda de Justo Sierra y José Vasconcelos, va a crear la Universidad Nacional Autónoma de México, y en esa universidad van a comenzar a formarse profesionales que van a dar paso a una incipiente clase media. No solo eso, vamos a tener profesionales, técnicos, etcétera, que van a ayudar a modernizar al país. No solo va a mandar a estos estudiantes a Francia, sino que va a traer de Inglaterra, de Francia, de Alemania, va a traer tecnología. ¿A dónde va a meter esa tecnología? ¿Alguien me puede decir? Los que vieron el video. ¿Ah? ¿A dónde va a ir a dar esa tecnología? Que alguien me recuerde. ¿Ah? ¿Nadie? Profe, ¿cuál es el video? ¿Cuál es el qué? Porque apenas el video. El video. Se los dejé ahí en el modo. Ah, ok. Ya lo vi, lo vi. Es un Gracias. videito de 10 minutitos. No te preocupes. Al ratito les voy a subir otro video para la próxima clase, para que lo vayan analizando. Esa tecnología que va a mandar a traer de Inglaterra, de Francia, de todos esos lados, va a ir a dar al campo. Porfirio Díaz va a tecnificar el campo. Porfirio Díaz se va a dar cuenta de algo. No tenemos la suficiente tecnología en el campo para competir contra grandes potencias agricultoras, como por ejemplo Estados Unidos, ¿no? Entonces va a traer maquinaria, va a traer tractores, rastrilladoras, va a traer desgranadoras, va a traer máquinas para el procesamiento del algodón. En fin, le va a meter muchísimo, muchísimo dinero al campo. No solo eso, va a comenzar a construir ferrocarriles. Para la época de Porfirio Díaz, va a haber aproximadamente 600 kilómetros de ferrocarriles, nada más, 600 kilómetros. Para que ustedes se den cuenta, 600 kilómetros es más o menos la distancia que habría entre Acapulco y Veracruz. Solamente esa pequeña porción del país estaba unida por ferrocarriles. Porfirio Díaz va a traer ferrocarriles de Inglaterra. Al grado que para 1910 ya no van a ser 620 kilómetros, van a llegar a ser casi 30,000 kilómetros de ferrocarriles. Va a mandar a traer telégrafo. De tener telégrafos solamente en la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, es decir, ciudades muy pequeñas, vamos a pasar a tener prácticamente unido todo el país. Va a comenzar una industria acerera. ¿Se acuerdan que les había comentado del patrón plata? ¿Alguien me puede decir qué es el patrón plata? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Gerardo, que está mueve y mueve las manos. ¿Qué es el patrón plata?
No, es que estamos viendo lo del video, profe. No lo vean ahorita, véanlo cuando termine la clase. Ah, ¿Patrón monetario? Exacto, Pablo. Es un patrón monetario que significaba que los países iban a avanzar su moneda en la cantidad de plata que tenían. Y México era el segundo productor de plata a nivel mundial. Incluso en algunos momentos llegó a ser el primero. Sin embargo, va a pasar un fenómeno bien interesante. La plata va a comenzar a bajar su valor. Va a haber una crisis económica en 1907, donde la plata va a tocar su punto más bajo. La plata va a dejar de valer. Más o menos lo que nos está pasando ahorita. No sé si ustedes leyeron las noticias, pero ayer el petróleo mexicano se cotizó a menos $2.37. O sea, el petróleo mexicano en este momento no vale absolutamente nada. Y el petróleo estadounidense vale menos $37, ¿no? Es decir, valen menos. Es decir, Estados Unidos y México están pagando a otros países para que se lleven ese petróleo, literal, ¿no? Se está pagando para que no los quiten. Así pasó con el patrón plata. Entonces, imagínense lo siguiente. México tenía su moneda en patrón plata, que era el segundo productor o el primer productor. El otro productor más importante era Estados Unidos, así que el peso y el dólar estaban exactamente iguales. ¿Qué pasa cuando el valor plata se comienza a caer? ¿Qué va a pasar con la moneda mexicana? Va a comenzar a caer su valor y entonces vamos a tener una crisis económica. Sin embargo, Porfirio Díaz se da cuenta de algo. El país está lleno de minerales. Y hasta la fecha, el país está lleno de minerales. ¿Qué va a hacer? Va a abrir una cantidad impresionante de minas. Vamos a tener minas de plata, de oro, de plomo, de antimonio, obviamente de hierro, de carbón, en fin, va a empezar a apostar por otros metales que no sean necesariamente la plata. Así que de irse para abajo la moneda mexicana, va a volver a subir y entonces el patrón oro que estaba poniendo Inglaterra en marcha en todo el mundo, México lo vuelve a alcanzar. Nuevamente México está en la cúspide de la economía. Sin embargo, chicos, ya les dije que cuando entró Porfirio Díaz, había clase rica y había clase pobre, ¿no? Y en medio va a comenzar a nacer una incipiente clase media. Cuando yo digo una incipiente clase media, me refiero a que era muy pequeñita. Y esa clase media se va a quedar muy pequeñita durante el periodo de Porfirio Díaz. Esto es importante porque la gran mayoría de los inversores van a ser estadounidenses, ingleses, franceses. Se va a hacer un censo en el país en 1900, en el año 1900. Se va a hacer un censo y se va a determinar que hay 13 millones y medio de habitantes en todo México. De esos 13 millones, 60,000 son extranjeros. Y de esos 60,000, aproximadamente 5,000 son riquísimos. Incluso 15 de ellos se van a repartir el estado de Chihuahua. Literal, son ganaderos estadounidenses y van a tener prácticamente todo el estado de Chihuahua a su merced para sus vacas. ¿Qué pasa con la clase pobre? ¿Alguien tiene alguna idea de qué va a pasar con esa clase pobre, con esos campesinos abandonados? ¿Se van a volver más pobres? Muchísimo más pobres, porque si Juárez, y esto es importante, Juárez con sus leyes de reforma les va a quitar tierras, porque recuerdan la desamortización de tierras, y las obtenía el gobierno, pero después ya no las repartía a los pobres, se las quedaba el gobierno. Entonces, los pobres de por sí ya no tenían tierra, y las pocas tierras que van a tener las van a empezar a vender a estos grandes latifundistas. Un latifundista es una persona que acapara muchísima propiedad. Les voy a pedir a Hernán y Luis que cierren sus cámaras para que dejen de distraer a los demás. Gracias. Van a comenzar a acaparar todo esto, ¿no? Y entonces, esto va a propiciar lo que decían, va a haber pobres más pobres, y no solo eso, van a empezar a ser explotados de una forma brutal. En México, para 1900, va a haber aproximadamente 5 millones de personas en edad de trabajar.
De esas 5 millones, aproximadamente 3 millones van a estar en el campo, van a ser campesinos, y el otro restante 2 millones pues van a estar de alguna u otra manera en la industria manufacturera, ya sea en la industria metalúrgica, ya sea construyendo ferrocarril, etcétera, ¿no? Pero aquí nos vamos a enfocar en dos factores muy importantes. El factor de la minería y el factor de la ganadería y la agricultura, que van a ser las empresas más grandes que va a tener el Porfiriato. Vamos a tener hacendados sumamente ricos y mineros, o más bien dueños de minas, sumamente millonarios. Va a haber por lo menos un fenómeno entre estas dos poblaciones de trabajadores que trabajan para estos grandes hacendados y para estos grandes mineros. Tanto los campesinos como los mineros van a tener que comprar sus cosas en la tienda de raya. ¿Alguien de aquí, de ustedes, sabe lo que es una tienda de raya? No. Era como una tienda donde te daban una como lista y te daban nada más una por día o algo así, no me acuerdo. La tienda de raya era lo siguiente. ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez a una hacienda? Por ejemplo, Molino de Flores ahí en Texcoco. ¿No? ¿No han ido a alguna hacienda porfiriana? Bueno, yo no sé si sea del Porfiriato, pero sí. Ok, ¿cómo son las haciendas? Pues ahí, bueno, yo me acuerdo que había 3 cuartos principales, Ujú, que eran pues los más grandes, incluso tenían como 2 baños cada cuarto, bueno, cada cuarto, sí. ujú, Y luego tenían cuartos, eran muchos, ujú. y eran como el del medio, y había otros que eran como de piedra. Ok. Generalmente Y, son cuartos todavía más grandes, esos de piedra y muy altos, ¿no? ujú. Ok. ¿Alguien más conoce una hacienda porfiriana o una hacienda en general? Que Sí, era por el tienen que tener abasto como básico, ¿no? jardín interno Ajá. y tienen como muchos pilares o muchos detalles, no sé cómo. Y que, Bien. Sí, no dime, sé, dime. tiene muchos como dibujos. Ok. Pues es que ¿Alguien estaba más? ubicada junto a las fábricas, ¿no? Hay algunas que tienen incluso fábricas, sobre todo las que están en el estado de Morelos, tienen los No se trapiches al lado. escucha. No, que la fuerte. No son fábricas, son como trapiches, que es donde se produce el azúcar y ¿cómo se llama? El piloncillo. ¿Alguien más? Es donde ahí los campesinos compraban sus cosas, Exacto, ¿no? exacto, la Pero tienda de estaban raya es eso. obligados, ¿no? Exacto, ahí va. Entonces, ya vimos cómo están distribuidas Eran las haciendas. Dicen ustedes, van y hay una casa grande, ¿no? Y así se llamaba, la casa grande. Hay una casa grande, que es generalmente donde vivía el dueño de la hacienda. A los costados van a estar las caballerizas, como bien dice Gastelum. En algunos casos hay unas especies como de fábricas al lado, y en todas, en absolutamente todas, va a haber un espacio que va a ser la tienda de raya. La tienda de raya era una tienda que era propiedad del dueño de la hacienda. Él ponía la mercancía y había dos formas. Le decía al campesino, yo te voy a pagar tanto por tu trabajo. Tú me vas a sembrar tierras. Te voy a pagar, no sé, 40 centavos por kilo de maíz que me produzca, lo cual es muchísimo. La verdad es que no les pagaban eso, les pagaban mucho, mucho, mucho menos. Y entonces el campesino decía, ok, yo le entro. Y el patrón le decía, pero no solo, pero necesitas un lugar donde vivir. Y entonces le construía un pequeño pueblito. Eran tan grandes las haciendas que construía literal, el dueño decía, mira, aquí está este pueblito, pero ¿qué crees? Como es mi tierra, te voy a cobrar una renta. Entonces le cobraba una renta, entonces le decía al patrón, te voy a pagar tanto por tu maíz, pero te voy a quitar tantito porque te estoy prestando mi tierra. Y entonces el campesino se quedaba bueno. Y entonces, pero pasaba un fenómeno bien interesante. Lo que sembraba el campesino, pues no se lo podía comer porque era del patrón. ¿Dónde iba a conseguir esos víveres? ¿Dónde iba a conseguir el maíz para comer? ¿Dónde se imaginan ustedes? tiendas de raya. En las tiendas de raya, muy bien, Jeremy. Exactamente. Tenía que ir a la tienda de raya, donde le iban a vender el mismo maíz que él había sembrado, y además le iban a cobrar con el dinero
que se había ganado por sembrar ese maíz. Era un negocio redondo, se dan cuenta que no, los hacendados no perdían. Y entonces, como les pagaban tan poco, llegaba el momento en que el agricultor decía, no me alcanza, ¿no? Y además no solo necesito maíz, necesito ropa, necesito también, fíjense, esto es bien importante, necesito palas, necesito picos. Y entonces el hacendado le decía, no te preocupes, ¿para qué vas a comprarlo a la ciudad? Aquí cómpralo, pero tampoco te preocupes, no te gastes tus centavitos en comprarme una pala o en comprarme una ropa. Fírmame esta libreta. Y literal les daban una libreta. ¿Han visto las libretas de contador? Estas librotas grandes. Tienen una característica, ¿son de qué? ¿Cómo son las hojas? Como con muchos cuadritos. Pero Rayadas. las originales, las primeras, son rayadas. Antes de que salieran estas de cuadritos, las libretas eran rayadas. ¿Han visto donde firmamos los maestros la entrada? Que está, no, más bien donde se registran los papás que van a la escuela. Está ahí en la entradita donde está Don George, y una libreta grande. Bueno, pues estas libretas rayadas, ahí le ponían, el señor Hernán vino y me pidió 2 calzones de manta, me pidió 5 talegas de café, me pidió tanto de azúcar, me pidió tanto de eso. Y su cuenta era de 80 pesos. Pero resulta que el campesino con trabajos ganaba 1 peso al día. Y entonces el patrón le decía, no te preocupes, no hay problema, yo aquí te lo dejo apuntado. Solo que va a empezar a generar un interés. Si no me lo puedes pagar, no te preocupes. Trabaja y con lo que yo te pago te voy descontando un poco. ¿Se dan cuenta cómo el campesino nunca ganaba? Es decir, solamente trabajaba para mal subsistir y el patrón se estaba llevando la producción y no solo eso, el sueldo que le estaba pagando al campesino por trabajar, de todos modos se iba a quedar en la tienda de raya. Lo mismo pasaba con los mineros. Los mineros también tenían su propia tienda de raya. Va a pasar otro fenómeno interesante. ¿Se acuerdan que dijimos que habían mandado a estudiar a un grupo de jóvenes a Francia? Este grupo de jóvenes va a venir y va a fundar la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué va a pasar? O ustedes díganme qué creen que pasa en la mente de un joven que está, no solo es joven, sino que también es educado, que tiene conocimientos. ¿Qué creen que pasa? ¿Nada? ¿No pasa nada? No. ¿No? Ahí sí le fallo, profe. Ok. Hay una característica que tienen los jóvenes y que es sumamente importante. Los jóvenes siempre, 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 siempre son rebeldes. ¿Cierto o no? Los jóvenes siempre tienen nuevas ideas que se van a contraponer con las ideas de las personas más grandes. Yo, por ejemplo, no les llevo tantos años, generalmente les llevo unos 20 años de diferencia a ustedes. Sin embargo, muchas de mis ideas para ustedes ya son viejas, ya son arcaicas, y ya ustedes traen unas nuevas ideas que están poniendo en práctica. Los jóvenes, cuando son educados, no solo van a tener rebeldía, van a tener los argumentos necesarios para llevar esa rebeldía a nuevos niveles, a nuevos cambios, a generar algo que se llama revoluciones. Estos jóvenes educados que comienzan a salir de la Universidad Nacional Autónoma de México van a empezar a permear sus ideas entre los campesinos, entre los mineros. En específico, van a empezar a permear muchísimo entre mineros y gente obrera, gente que trabaja en las industrias. Es así que va a empezar a ocurrir un fenómeno de protesta social. La gente ya no se va a empezar a quedar callada. Esto ya lo vamos a ver más a fondo el día, en nuestra siguiente clase, que es el día jueves. Esto lo vamos a ver ya el descontento social. Pero quiero que se den cuenta por qué va a comenzar ese descontento social. México es sumamente rico en el periodo del Porfiriato. México va a vivir una economía que no se había visto antes y no se va a volver a ver mucho tiempo después.
México va a ser uno de los países más, más ricos del mundo. Sin embargo, a pesar de ser uno de los países más ricos del mundo, también va a tener el mayor índice de pobreza. Va a tener muchísimos pobres y además, como lo estamos viendo con las tiendas de raya y con las clases campesinas, obreras, y bueno, en general la clase pobre, va a tener una clase pobre explotada, marginada. Es decir, la riqueza no se va a ver reflejada en el bolsillo de la gente. Esto siempre va a causar problemas, ¿no? Em, y van a comenzar nuevas cuestiones que van a ser muy, muy complicadas. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. ¿No? Ok. Ahí les va lo que van a hacer de trabajo. En su cuaderno van a ver el video que les dejé ahí en Edmodo, con el que les dije que íbamos a trabajar. Si quieren ver otros videos, etcétera, y van a sacar las principales características económicas, también lo que vimos ahora. Van a hacer una lista de las cosas buenas en economía que había durante el porfiriato. Es decir, pasamos, por ejemplo, de producir tantos kilos de maíz a producir tantos. Pasamos de producir tanta plata a tanto. Teníamos un banco de México, teníamos estos ferrocarriles, el dólar estaba a la par que el peso, todo eso, todas esas partes buenas. Y del otro lado, en esa misma lista van a poner todas las cosas malas. Es decir, la población pobre seguía siendo todavía más pobre, existía la explotación laboral, la tecnología estaba destinada solamente para ciertas personas. En fin, todo eso lo vamos a ir haciendo una listita, ¿verdad? Y les voy a subir una canción que se llama El Barzón. ¿Alguno de ustedes la ha escuchado, El Barzón? No. ¿No? Ok. La van a escuchar y aparte del otro video que les voy a subir para el día del jueves, la van a escuchar y van a ver ese otro video, ¿sale? Eso no quiero el reporte todavía, solamente como asignación, como tarea, van a poner esa listita. ¿Qué cosas buenas en economía hubo durante el porfiriato y qué cosas malas? ¿Correcto? Sí. Nada más déjenme volver a pasar lista. A ver, tenemos a Gabriel, tenemos a Mariana, tenemos a Valeria Iraíz, tenemos a Gastelum, tenemos a Jonathan, que ya se me fue, creo que Jonathan ya se me fue. Se me fue. Tenemos a Abigail por ahí, sí, ahí está Abigail. A Paulo, tenemos a Ariadna. Jaciel y Jacim no se conectaron, ¿verdad? A José Manuel, tenemos a Luis Gerardo, Carlos David, Hernán, Frida, Carlos Israel, Miranda no se conectó, Víctor Gael sí se conectó, creo que también ya se me fue. Ah, no, ahí sigue Gael. Y Elian, ¿correcto, chicos? Nada más déjenme sacar una última foto. ¿Dudas con respecto a la asignación? No. ¿No? ¿Seguros? Sí. Entonces, ahorita se la subo y eso sería todo. Si no tienen dudas, de todos modos ya saben, está abierto mi correo, está abierto ahí Edmodo. Ya por ahí hubo ayer un caso de alguien que no podía entregar su tarea y me la mandó por correo electrónico, lo cual le agradezco muchísimo. Ya saben, chicos, no se queden con los brazos cruzados. Si no ven la forma de entregarme un trabajo, háganlo de otra manera. Yo sé que ustedes pueden, ¿sale? Cuídense muchos, nos vemos el día jueves a la 1 de la tarde. ¿Va que va? Ahorita les Vale. doy la asignación. Sí, profe. Hasta pronto, chicos. Adiós. Dios. ¿Por qué?